Bien, chicas, como les decía, hoy vamos a ver un poco todo lo que tiene que ver con la jurisdicción y con la competencia de los tribunales. Y en un segundo momento vamos a hablar un poco del régimen de las partes. No creo que lleguemos a ver el régimen de los terceros, para lo cual también tenemos otro video explicativo con material y también con unas diapositivas. Así que si no llegamos, no se preocupen porque lo van a encontrar ahí. Pero bueno, como les decía al comienzo, el curso nuestro va rápido y se parece más a un seminario que a una cursada, entonces mi idea es ir conversando los temas que por ahí son los que las pueden ayudar a comprender un poco mejor la lectura. O sea que no nos vamos a detener en aspectos, digamos, puntuales, que por ahí es más sencillo de leer o de ver en el código, sino que vamos a ir bien a lo conceptual, cosa de que ustedes después no se confundan, porque la verdad que hay situaciones que en algunos casos son multívocas, como en el caso de la jurisdicción. La palabra jurisdicción tiene varios significados, varias acepciones, según el enfoque, e incluso hasta según la materia. Ustedes habrán visto en derecho político, ¿no? Se habla mucho del concepto de jurisdicción, y ahí me acuerdo que se habla el concepto clásico, que es el de George Jelinek, y después se habla de la jurisdicción como institución, de la mano del francés Hariu. Bueno, acá esas polémicas, digamos, de escuela las vamos a dejar un poco de lado, porque en nuestra materia tiene un significado que es bastante preciso. Lo mismo que la noción de competencia. No, fíjense que una de las acepciones de jurisdicción se asimila también a los aspectos territoriales, ¿no? Esto creo que lo marca Fait en su libro de Derecho Político, ¿no? Dice que, bueno, la jurisdicción también se ha interpretado como vinculada al aspecto geográfico, territorial. Bueno, no, acá en Derecho Procesal el concepto de jurisdicción tiene un significado muy preciso, sin perjuicio de que los autores cada uno le da su concepto y su perfil, pero digamos que en líneas generales hay un consenso de lo que significa para el derecho procesal. Porque otra cosa que tiene interesante la jurisdicción, que es un concepto que pertenece, digamos, es extraprocesal, porque como decíamos hace un rato, es un concepto trabajado por el derecho político. Lo que pasa es que la jurisdicción, al estar consagrada en la Constitución y ser un elemento de la República Democrática moderna, ese perfil se lo ha dado el derecho político, sin perjuicio de la enorme trascendencia que tiene para el derecho procesal en general y para el derecho procesal civil en particular. Como les decía, hay muchas nociones de jurisdicción. A mí, de todas las que hay, una linda definición me parece la de Couture. ¿Se acuerdan que allá hablamos de Couture y de la riqueza conceptual que tiene su libro Fundamentos? Entonces, obviamente se toma la noción más moderna, ¿no? Que es la de ver no a las funciones, digamos, como poderes, sino como actividad en el Estado. Esto también está en los libros de derecho político. Ya no se habla más de poderes, sino de funciones dentro del Estado. Obviamente que las tres funciones esenciales son la jurisdicción, la legislación y la administración. Entonces, dirimir qué significa la jurisdicción no es una cuestión de doctrina o de, digamos, exquisitez dogmática. Delimitar la noción de jurisdicción nos va a ayudar no solo a clarificar cuál es la división de los poderes dentro de la República, sino que va a tener también una vinculación directa con los derechos humanos, ¿no? Porque ustedes se imaginarán que una república donde la jurisdicción y la administración están en la misma mano, se aleja de la República Democrática para parecerse más a una autocracia o a una dictadura. De hecho, nuestra Constitución Nacional tiene diversos dispositivos que pretenden protegernos contra que esto eventualmente ocurra. O sea, acuérdense, volvemos a derecho constitucional. Todas las normas que nos protegen contra los regímenes de facto. Si no me falla la memoria, estamos a la altura del artículo 36. Cuando la Constitución habla de prohibir en el Poder Ejecutivo Nacional el ejercicio de funciones jurisdiccionales.
Después, cuando habla de la prohibición de la suma del poder público. Entonces, tiene, digamos, 20. dispositivos que pretenden que el presidente y la jurisdicción, digamos, se separen, no tengan en una sola mano la espada y la balanza y la bolsa, ¿no? Característica del Estado, en su faceta del poder administrador, me refiero, ¿no? Entonces, delimitar el concepto de jurisdicción nos va a ayudar a ver cuándo vivimos bajo el régimen de una república democrática donde se respeta la división de poderes o cuándo no. Y a ver, si hacemos memoria, los regímenes autoritarios, o mejor dicho, dictatoriales de la Argentina, su característica común a todos ellos es la disolución del poder legislativo y la puesta en comisión de los jueces. A ver, no es que ejercían directamente las funciones jurisdiccionales, pero la puesta en comisión de todos los jueces del poder judicial implica que si vos no tenés fallos que sean simpáticos con el poder de turno, vas literalmente a ser removido y sustituido por otro más afín a los intereses de la dictadura de turno. O sea, esto lo han hecho todas las dictaduras nacionales, de todas, ¿no? Desde la época de Uriburu y la primera corte hasta la del 76, todas hicieron lo mismo. Disolución del poder legislativo y la puesta en comisión de todos los jueces. Así que esa línea divisoria en realidad ni siquiera era gris, o sea, todos los jueces dependían del poder de facto de turno. Yo tengo una Entonces, pregunta. sí, Jorge. ¿Ellos se regían por la ley marcial, puede ser? No. No, en realidad ahí habría que ver cuál de las revoluciones, entre comillas, estamos hablando. Creo que la del 30 implantó la ley marcial, pero momentáneamente. Después lo que hacían era dictar el propio estatuto de la revolución, que era puesto ¿Y qué? por encima de la Constitución, lo que implicaba disolver el Congreso de la Nación y poner en comisión a todos los jueces. ¿Y qué ley de procedimiento seguía? No, los mismos que estaban vigentes. Ah, O sea, gracias. el código procesal no cambiaba. Lo que pasa que vos al tener jueces de facto violás todos los principios que nosotros ya vimos. Fundamentalmente la garantía del juez natural y la división de poderes. O sea, era hacer tabla rasa con todo el ordenamiento. A ver, muchas cosas se conservaban solo desde lo formal. ¿Qué pasaba en la dictadura, en la última dictadura del 76? Los jueces, digamos, que eran adeptos a tramitar habeas corpus, los echaban o lo limpiaban. Vamos a hablar, digamos, esto ya me parece que a esta altura todos sabemos lo que pasaba en esos años. Si vos eras un juez adepto a tramitar habeas corpus, de mínima te echaban. Y de hecho hay casos bastante conocidos sobre este tema. Y Sí, después, mi los que hermano. pretendían conservar, digamos, su función, se hacían los distraídos. Entonces los habeas corpus no los tramitaban, o los rechazaban in limine, o decían, no, bueno, no están desaparecidos, están por ahí. Frase poco feliz. Esas personas después fueron sometidas a procesos, o sea, hasta hace muy poco. Yo del último que recuerdo, poco, o sea, tristemente célebre juez de Mar del Plata, que afortunadamente ya no me acuerdo ni el nombre, que bueno, fue sometido a juicio por hacer este tipo de cosas en la época del proceso militar. Se hacían los distraídos con los habeas corpus. O sea, no, más allá de que no hayan sido nombrados, digamos, por el gobierno militar de turno, conservaban, digamos, su cargo haciéndose los distraídos. Conducta que también es punible, ¿no? O sea, por eso es que después muchos fueron sometidos a procesos. Y ni hablar de los que tuvieron algún tipo de connivencia o complicidad. Eso ni hablar, muchos están presos. Entonces, esa es la importancia del concepto de jurisdicción. Fíjense como algo que parece dogmático de la teoría,
que uno puede decir, no, y el turro este me desaprobó porque no supe el concepto de jurisdicción. Dominar este tipo de temas es lo que el día de mañana, si nosotros estamos, digamos, ante dilucidar si hay un acto que respeta la división de poderes o no, nos va a dar la clave para poder saber si estamos bajo el imperio de una dictadura o de una democracia republicana. O sea que no es un detalle menor. Entonces, ¿qué nos dice el maestro Couture? Que la jurisdicción es una función pública, lo cual, digamos, alinea con la teoría moderna de la distribución de funciones dentro del Estado. Moderna, ya tiene, digamos, unas cuantas décadas. Yo creo que el libro de Fayt, la primera edición, debe ser del año 50, no sé. Pero digamos que hoy hay consenso en que son funciones dentro del Estado. Después dice, esta función pública va a ser ejercida por órganos que son competentes. Lo cual no es y del Estado, dice órganos competentes del Estado. O sea, no son palabras azarosas, ¿no? Fíjense que habla de que la jurisdicción está en manos del Estado. No es justicia privada. Está en manos del Estado. Y que esos órganos son competentes. Lo cual trae, digamos, toda la carga del juez natural. Porque ¿por qué es competente un juez? Porque está designado por una ley previa al hecho que motiva la causa. Porque si no, fíjense que se podrían cumplir todos los requisitos, pero que te designen un juez ad hoc. Y eso también se parecería a un régimen de mínima autocrático. Después dice, con las formas requeridas por la ley en sentido amplio, ¿no? Estamos hablando desde la Constitución y los tratados hasta el Código Procesal o leyes complementarias. Después dice, a través de la cual, en virtud de la cual, por un acto de juicio, se determina el derecho de las partes. Y fíjense que esto va en línea con lo que veíamos el primer encuentro. No es tirar al aire una moneda a ver quién ganó, y bueno, ganaste vos y aquel perdió. No, es un acto de juicio, lo que implica un razonamiento y una fundamentación. O sea, toda sentencia es una construcción de tipo lógica. Está sustentada en premisas, llega a una conclusión en base a prueba documentada en el marco de la causa. Y obviamente fundada en derecho vigente. Lo van a encontrar en el código y está en el Código Civil, esto ya lo comentamos. Después dice, bueno, va a determinar el derecho de las partes y va a tener el objeto de dirimir conflictos y controversias de relevancia jurídica. Esta es la esencia un poco de la labor, de la función jurisdiccional, dirimir controversias. Fíjense que la función jurisdiccional no está ni para administrar ni para legislar. ¿Qué hacen básicamente? Y dirimen controversias. No necesariamente antagónicas, litigios adversariales. Puede ser que la controversia jurídica sea sobre alguna norma oscura o anticonstitucional. ¿Recuerdan bueno, esto se ve en familia y se ve en derecho constitucional? El fallo Sayan contra Sachs de Sayan fue en la época en que el divorcio vincular no existía, y Sayan y Sachs eran dos abogados que estaban casados entre sí y querían divorciarse, y obviamente la ley no lo permitía. Entonces ambos plantean la inconstitucionalidad de la ley de matrimonio para divorciarse. Y ese, digamos, fue el fallo que sentó las bases de la ley de divorcio vincular que se sancionó más adelante, en el año 86, si no me falla la memoria. O sea que no necesariamente hay un litigio adversarial, pero sí hay una controversia jurídica. Es básicamente una norma de derecho común contra la Constitución. Y la pretensión de ambas partes era voltearla para poder divorciarse. Obviamente ganaron, ¿no? El juez, la corte los termina divorciando. Y después se sanciona la ley de divorcio vincular. Bien, hasta acá, digamos, la esencia de la actividad que realizan. Pero fíjense que la definición se completa con dos cualidades más. Porque, a ver, hasta acá, hasta lo que leímos recién, podríamos también acá encajar algunos tribunales, entre comillas, de corte administrativo, ¿no? Como por ejemplo, el Tribunal Fiscal de la Nación,
o los, entre comillas, juzgados de faltas, los juzgados de faltas municipal, juzgados de faltas provinciales. Entonces, hasta acá uno podría decir, pero ¿y qué onda? ¿Hay justicia administrativa o no? Porque vos, Abán, acabás de decir que el Poder Ejecutivo tiene prohibido asumir funciones jurisdiccionales. Bien, entonces Cultura avanza y dice dos cosas más. Dice que esa resolución de conflictos, ¿no?, se va a instrumentar mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada y eventualmente factible de ejecución. Y estas dos notas son las que elevan a la jurisdicción por encima de otras, digamos, solución de controversias que podrían eventualmente ser de índole administrativa. Repito, las dos cualidades que distinguen esencialmente a la jurisdicción y que no tiene otro poder son la autoridad de la cosa juzgada y que son ejecutables en sí mismas. Ampliemos un poco esto último que acabamos de decir, con ejemplos. Imaginen que yo, no sé, estoy yendo a dar clase allá a Bolívar y en el camino me multan. Recibo una multa ahí en la ruta provincial, viene el juzgado de falta de Saladillo, que venía exceso de velocidad. Entonces, yo miro, digamos, la cédula de notificación y dice juzgado de faltas. Y seguramente cuando me notifiquen de la sanción va a decir sentencia. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Esto sería un acto de la jurisdicción o no? Conforme a lo que vimos recién que decía Couture. Fíjense que hay un órgano competente, porque digamos, el juzgado de falta ya estaba creado desde antes de que yo pasara por ahí un poquito rápido. Es del Estado. Cumple con la forma requerida por la ley, porque hay todo un código contravencional. Emite un acto de juicio, porque me dice, Habano, usted pasó en rojo, siendo que no se defendió, y que las normas prohíben ir a exceso de velocidad. Determina el derecho de las partes, porque digamos me dice, atento a todo eso, decido condenarlo al pago de una multa, lo cual digamos determinaría el derecho del municipio a cobrar, o digamos de la provincia en este caso, si fuera un juzgado de falta provincial. Dirime el conflicto, porque la verdad si ahí había algún conflicto era que yo, digamos, no pasé a la velocidad que dicen que pasé, y que el municipio o la provincia me dicen que sí, que venía exceso de velocidad. La controversia pareciera ser de relevancia jurídica, porque no estaríamos discutiendo acerca de quién se queda con la figurita de Messi, sino del cumplimiento o no de una norma. Ahora les pregunto yo a ustedes, chicas, ¿esa decisión, digamos, es susceptible de adquirir la fuerza de la cosa juzgada? ¿O eventualmente podría ser ejecutada en sede administrativa? ¿Es autoejecutable? Claro, sería autoejecutable si vas vos y la pagás. No. No, porque eso no sería una ejecución, digamos, en uso de la coerción, sería un cumplimiento voluntario. Mm, ¿Pero a ustedes qué les Yo creo parece? que ¿Hay no. jurisdicción o no? ¿Les hace ruido? Sí, pero A podría ser otra cosa. ¿Qué piensan? a mí me parece que no, que es otra cosa, porque vos ya lo dijiste por un lado y por el otro. El juez de falta no es elegido medio, o no, me equivoco. No lo elige el Poder Ejecutivo Municipal. Guarda que esto es materia opinable, chicas, ¿eh? Yo les hago este comentario y ustedes seguramente cuando lean, si leen Palacio, van a ver que él admite que algún tipo de justicia administrativa. Él dice que bueno, que la jurisdicción puede ser judicial o puede ser administrativa bajo ciertos recaudos. En realidad no es que esté mal o no, digamos, yo no coincido, o digamos, me gustan más otras posturas, pero que digamos, en el sistema de Lino Palacio es coherente, porque él en otras partes del libro dice otras cosas que tienen que guardar coherencia con la existencia de alguna jurisdicción de tipo administrativa. Por eso les digo, es polémico, o sea, ustedes pueden sostener la postura que quieran, ¿eh? No, no necesariamente la mía. ¿Han visto algo de esto en Administrativo 1?
¿Algún fallo ahí que les venga a la memoria ahora? No di administrativo, Bien. no tengo idea. Sigamos la línea de nuestro amigo Couture. La cosa juzgada es típica de la jurisdicción. No es un atributo propio del poder administrativo. Va de suyo, creo que no lo dije expresamente, pero en realidad los juzgados de faltas y, digamos, ciertos órganos de control, como por ejemplo los de los servicios públicos, los tribunales de disciplina de los colegios profesionales, y no sé, hay más ejemplos, son de corte administrativo, no forman parte del poder judicial ni de la provincia ni de la nación. Por ejemplo, el ENRE es un órgano de control autárquico, no forma parte del poder judicial. El ENARGAL lo mismo. El ente de control de la ley de medios tampoco, no es un órgano judicial. Todo lo que tiene que ver con la justicia de falta municipal tampoco, o sea, son órganos administrativos. Entonces, el atributo de la cosa juzgada solo tiene la sentencia judicial. ¿Por qué? Porque es pétrea. O sea, la cualidad de la fuerza de la cosa juzgada, la cosa juzgada es una cualidad que hace que las decisiones sean pétreas y no pueden ser cambiadas por ningún otro poder, ni siquiera por otra sentencia. ¿O qué quiero decir, chicas? Si a mí una sentencia me condena a pagar una indemnización dineraria, por más que yo tenga, digamos, 50 y pico de amigos diputados y 50 y tantos de amigos senadores, o más, ¿no? O al revés, no me acuerdo con cuántos diputados haría mayoría, con 100 y pico, y que tenga como 60 o 70 amigos senadores, no sería válido que saquen una ley que a mí me exima de pagar, porque la cosa juzgada no se puede revocar ni siquiera por ley. Esto lo ha dicho la Corte de Nación en varios fallos, ¿no? Que la cosa juzgada se asimila al patrimonio en los términos del artículo 17 de la Constitución. No puede ser ni modificada por otra sentencia, salvo, obviamente, ya lo vamos a ver, la teoría de la cosa juzgada irrita. Eso, digamos, es excepcional. Manejémonos dentro de la regla. No se podría cambiar ni por otra sentencia, ni por otra ley, ni mucho menos por un decreto del Poder Ejecutivo. No, no, no. Eso es la cosa juzgada. Es una cualidad que adquiere solo la sentencia civil, perdón, la sentencia judicial, que la hace pétrea y no puede ser modificada por nada, ni siquiera por una norma emanada del Congreso. En cambio, las decisiones de corte administrativo son revisables por la justicia. Ojo que acá seguramente alguien que esté cursando administrativo podría decir, bueno, sí, pero son susceptibles de adquirir lo que se llama cosa juzgada administrativa. O sea, no es cosa juzgada judicial, en cierto modo, pero podría ser cosa juzgada administrativa. Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad las decisiones administrativas tienen un plazo para ser cuestionadas judicialmente, vencido el cual, obviamente, no es que queden firmes por la cosa juzgada, quedan firmes porque yo no ejercí una facultad que era la de cuestionarlas. Pero no es lo mismo que articular un recurso procesal, porque las decisiones administrativas no se cuestionan por recursos jurisdiccionales. Yo le hago un juicio al órgano administrativo que sea para revocar esa decisión administrativa, para que se revise y se revoque. No sé si me entienden la diferencia, pero no es un recurso. Vamos a ponerlo con un ejemplo, con el mismo ejemplo de hoy. Si a mí me condenan a pagar una multa, yo voy, me defiendo, todo bien, no prosperan las defensas. Esa multa que a mí me imponen, yo tengo un plazo para anularla judicialmente, pero no es un recurso. No es que yo planteo un recurso contra
esa decisión, pero en sede judicial. No, no es un recurso. Es una pretensión anulatoria ante el Poder Judicial. Nada que ver. O sea, recursos yo voy a tener si el juez contencioso administrativo o penal, según el caso, no me haga lugar a la pretensión anulatoria. Por ejemplo, el caso de la multa, eso es revisable ante la justicia correccional del lugar. Si a mí, digamos, esa pretensión no prospera, mi pretensión anulatoria de la multa, yo voy a tener un recurso, en este caso sería ante la Cámara Contencioso Administrativa. Sé que suena medio raro que la Cámara de algo penal no sea la penal, pero digamos, es así. Las multas, la alzada de multas es la Cámara Contenciosa y no la Cámara en lo penal y garantías, no. Es O medio sea, loco, pero... ¿Eh? va de lo correccional a la Cámara Administrativa. Sí, sí. Sí, materia de faltas, la alzada es la Cámara Contencioso Administrativa. Entonces no es un recurso, es una acción que concretamente se llama pretensión anulatoria. La diferencia es esencial. Yo sé que parece más o menos lo mismo, pero no nada que ver, porque uno es el cuestionamiento de un acto administrativo en sede judicial y los recursos tienen que ver con la impugnación, los medios de impugnación de resoluciones judiciales. En definitiva, sí, El juez de paz, ese sí es juez, ¿no es cierto? ese sí, forma parte del Poder Judicial, está en la ley orgánica. Sí, sí, sí. El juez de paz forma parte del Poder Judicial. Es como si fuera un juez de primera instancia. Sus atribuciones son similares a un juez de primera instancia. No vamos a llegar a verlo eso obviamente por una cuestión de tiempo, pero por favor léanlo, lo de los juzgados de paz, porque es muy importante. Máxime ustedes que tienen juzgado de paz ahí en Bolívar. Entonces, ¿qué le faltaría para hacer jurisdicción? La posibilidad de adquirir la fuerza de la cosa juzgada, y la otra es que no son ejecutables o coercibles en sede administrativa. ¿Qué quiero decir? Volvamos al ejemplo de la multa. Si el municipio quiere ejecutar la multa, me tiene que hacer un juicio de apremio. O sea, no es que viene directamente y se queda con mis cosas y se cobra la multa. Esto no se podría hacer. ¿Qué tiene que hacer? Agarrar la sentencia del juzgado de faltas y ejecutármela por la vía del apremio, judicialmente, ¿no? Ahí pedirá las medidas cautelares que estime pertinentes, a mí me harán un embargo, se me subastará el bien conforme las reglas del Código Procesal. Pero no puede venir el intendente y quedarse con el monopatín para cobrarse la multa, no, no puede, no se puede. Consulta. No, no. Esto se ve, lo van a ver en finanzas cuando ven el fallo Intercorp de la Corte de Nación. ¿Qué ¿Puedo pasó hacer una en... consulta? Sí, Ceci. 2 segundos. Es por el tema de la ejecución, porque en realidad no es es bastante confuso, ¿no? Porque yo Claro, digo, sí. no es ejecutable, por ejemplo, una multa. Cuando, si yo voy a vender el auto o voy a hacer algún trámite, me terminan cobrando las multas. Y eso no es un modo de ejecución, porque me están compeliendo a pagarlas, ¿no? No, porque ahí le Es un estás modo de pagando ejecución. voluntariamente. Ah, sí. ¿Qué va a ser voluntario si no puedo vender el auto, si no les No, pago Bueno, todas las no. Lo que multas? pasa es lo siguiente. Ahí, a ver, ahí tiene que distinguir un montón de cosas. Vos podrías, digamos, suspender momentáneamente la venta y cuestionar judicialmente las supuestas multas. Podrías hacer eso. Lo que pasa es que, bueno, la gente está apurada para vender y las paga. Mejor. hay municipios donde si no tenés las multas, los impuestos todo el día, no podés sacar el carnet, por ejemplo. Bueno, eso se puede solucionar a través de la vía del amparo. Y prosperan, ¿eh? Prosperan. Porque eso, digamos, lo que debiera hacer el municipio, si te quiere cobrar algo, es un apremio. Y no ponerte una vía de hecho para negarte otro derecho que vos tenés, que es a sacar el registro. Claro, Eso, uno lo paga porque queda otra por la inmediatez, creo yo.
Ay, se te por escuchó la rapidez. entrecortado. Digo que por ahí uno lo paga para que sea más rápido el trámite, para que salga, Sí, seguro para que poder sí, y hacer. además especulan con que un juicio también es algo caro. Es caro. Porque, a ver, si vos te vas a hacer un amparo para no pagar las multas, por ahí te sale más caro el amparo que la multa. Entonces la gente lo paga y listo. Entonces, pero son trabas de tipo material, no jurídico. Incluso a mí acá me ha pasado, queriendo renovar el registro, esta situación que ustedes describen, y me he negado a pagar, porque ¿qué ocurre? Tiene un condimento más a veces la cuestión, es que las multas no están firmes, son solo imputaciones. Entonces, si ni siquiera son multas firmes, todavía menos que menos, porque es solamente la imputación de una falta, que no es lo mismo. No, porque a ver, algunos fallos han dicho, han distinguido esos dos escenarios, han dicho, no, bueno, pero, a ver, la multa es una multa firme, es una sanción que está impaga, pero como se relaciona directamente, digamos, con las aptitudes para conducir, bueno, podría ser. Lo cual yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que en lo personal, que si el municipio o la provincia te quiere cobrar algo, te tiene que hacer un juicio a premio y ejecutártelo como cualquiera. Porque fíjense la desigualdad, ¿no? La injusticia del caso. El Estado te puede decir, no, yo no te doy el registro hasta que no me pagues. Pero si el Estado me debe plata a mí, yo no le puedo decir, no te pago hasta que, no importa, viene y te van a ejecutar. Y de hecho lo hacen, ¿eh? Está lleno de gente que tiene ejecuciones fiscales y después tiene saldo a favor en ARBA o en la AFIP. Compensar eso es un lío, bueno, es más de la materia finanza que de procesal. Pero a lo que apuntamos con esto, no es ejecutable por sí misma una sanción administrativa o cualquier tipo de sentencia en sede administrativa. Tienen que ir a la justicia para que eso se haga cumplir. No tiene la coerción propia del Poder Judicial. En ningún sentido, ¿no? Ustedes imagínense, estos son ejemplos vinculados a la jurisdicción, pero vamos a ejemplos más burdos. El presidente no te puede venir a allanar tu casa, por más que sea el jefe del Estado. No, si eventualmente, digamos, está la sospecha de que vos, no sé, sos evasor fiscal, bueno, necesitarán tramitar ante la justicia alguna orden de embargo, de secuestro, la que sea. Que un poco esto fue lo que se discutió en el fallo Intercorp, que yo les comentaba hace apenas unos segundos. ¿Qué pasó en Intercorp? La AFIP, y lo sigue haciendo encima, eso es lo peor. La AFIP tenía y tiene la mala costumbre de trabar embargos directos, medidas cautelares de tipo directo. Esto es una locura galopante, esto es completamente descabellado. Traban medidas cautelares de propia mano, o sea, te bloquean cuentas, se quedan con tu plata de una, para ser gráfico, o sea, no sé cómo ser más gráfico, o sea, se quedan con tu plata, de una, administrativamente. Ese problema llegó hasta la Corte de la Nación. Y en el famoso fallo Intercorp dijo que no, que la traba de medidas cautelares de esa naturaleza eran propias de la esencia jurisdiccional y que era abiertamente inconstitucional que la administración lo haga de propia mano. Esto, chicas, se sigue haciendo. Lo que pasa que, bueno, no vieron cómo es la política nacional, más allá del partido, digamos, gobernante de turno, todo lo que tiene que ver con lo tributario, hay excesos en el poder administrador, y como para hacerlas valer, vos tenés que hacer juicios y llegar hasta la corte, digamos, lo siguen haciendo igual. Entonces, todos los que no se quejan, entran, digamos, en la volteada. Por eso es que lo siguen haciendo. Esto se sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿eh? Por más que Intercorp ya tiene 11 o 12 años. De inveterada vigencia, ¿qué quiero decir? Si a vos, Jor, te embarga a la FIP una cuenta unilateralmente, vos seguramente vas a poder hacer un planteo ante la justicia contenciosa administrativa, que va a dar luz verde a tu reclamo, y eso seguramente el Estado lo apele, y la Cámara te va a dar luz verde, y el Estado lo va a apelar, y la Corte te va a dar luz verde, y eso va a ir a la Corte Federal, que te va a volver a decir que tenés razón. Pero no lo van a derogar, eso es lo que quiero decir.
Y cuando te den la razón seguramente sea tarde, por eso es que no lo derogan, es porque fácticamente eso le garpa, lo siguen usando. Me fui de tema. No son coercibles por sí mismas, tienen que ir a la justicia. Y ahí está la clave de bóveda entre administración y jurisdicción. Por más que la administración dirima algunas controversias y aplique normas sancionatorias, ya te doy la palabra, Ceci. Esto fue lo que se trató en el fallo Ángel Estrada. Por eso Palacio alinea con la doctrina de Estrada. Por eso van a ver que Palacio dice que sí, que en algunos casos puede haber jurisdicción administrativa. Porque el fallo Estrada, ¿qué dice? Dice algo así como que es cierto que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones jurisdiccionales. Es cierto, sí, que la Constitución diseña mecanismos para evitar que se concentren en un mismo poder la administración y la jurisdicción, pero, dice que si hay, hace una diferencia más muy técnica, que yo por ahí no les quiero sobrecargar de conceptos rebuscados, habla de administración activa y de otra suerte de administración, digamos, que eventualmente podría ser competente para dirimir conflictos. Entonces dice que si hay órganos administrativos competentes, o sea, diseñados con anterioridad al hecho que motiva el conflicto, que tengan asegurado cierto, encima es medio ambiguo, ¿no? Porque no es bien claro el fallo. Dice que tengan cierto nivel de independencia, que no se sabe bien cuál es, ¿no? Pero bueno, cierta independencia. No sé cuál sería, porque los jueces de falta los nombra el intendente o el gobernador. O en el caso de los órganos de control también son nombrados a dedo, digamos, no es que no hay, digamos, un procedimiento como el que hay para la designación de jueces a través del Consejo de la Magistratura y lo que ustedes ya conocen. No se sabe bien cuál sería esa independencia e imparcialidad. Pero dice que, bueno, en la medida que haya cierta competencia, imparcialidad, independencia, y esa decisión sea plenamente revisable por el Poder Judicial, podría ser que órganos administrativos ejerzan algún tipo de jurisdicción. En realidad, chicas, yo lo que creo es que lo que cambian son las palabras nada más, porque digamos que esencialmente Couture, por decirlo de algún modo, y el fallo Estrada están de acuerdo, porque, a ver, pasando en limpio lo de la Corte, ¿qué dice la Corte? Sí, pueden dirimir conflictos y aplicar sanciones. Ahora, esas sanciones tienen que ser revisables por la justicia. ¿Qué es lo que está atrás de esa frase? Es que si algo es revisable por la justicia, no es ni susceptible de ser ejecutado de manera directa, ni puede adquirir la fuerza de la cosa juzgada. O sea que más allá de los términos con los que se usen, lo cierto es que la función jurisdiccional está caracterizada por la cosa juzgada y por la coercibilidad propia de la sentencia. Entonces, más allá de los términos que se usen, digamos que la esencia es la misma. Obviamente que Couture es un doctrinario y la Corte es un órgano político, ¿no? Ustedes también, a ver, hagamos una interpretación consecuencialista. Si la Corte de Nación hubiera agarrado Couture o cualquier otro, digamos, parecido, Alsina o Podetti, digamos, y hubiera alineado de manera dogmática diciendo, no puede haber este tipo de tribunales o de órganos de control, la consecuencia de eso sería que tendríamos que abolir todos los órganos de control, tendríamos que abolir todos los juzgados de faltas, y como que es una decisión políticamente, digamos, ingrata, ¿qué hacemos? No, bueno, entonces la Corte es un órgano, más allá de que es judicial, es también político, entonces tiene que emitir una decisión que de algún modo compatibilice todos los intereses que están en juego. Haber alineado de manera directa con lo que dice Couture hubiera implicado la inconstitucionalidad total de todo tipo de órgano administrativo que decida algo parecido a la jurisdicción. Creo que la doctrina del caso de Estrada, Ángel Estrada, es bastante sabia, porque sin abolir directamente este tipo de órganos administrativos, deja bien claro que tiene que haber un control judicial. Lo cual estimo que salva, digamos, la misión esencial del Poder Judicial respecto del control externo de los órganos administrativos
distinto, ¿no?, al Poder Ejecutivo, ¿no? Porque eso está claro que el Poder Ejecutivo no podría de por sí ejercer funciones judiciales porque está expresamente prohibido, ¿no? Pero digamos, creo que la doctrina del fallo Estrada contempla todos los intereses en juego y los armoniza bastante bien. Si quieren, léanlo, no es necesario, digamos, porque habitualmente se dan otras materias. Ángel Estrada de Intercorp lo van a ver, uno en finanzas y otro en administrativo. Pero sí está bueno saber que él, digamos, la doctrina de la Corte respecto a estos temas, ¿no? En un caso deja bien claro que las medidas cautelares son propias de la jurisdicción, no se puede avanzar unilateralmente sobre el patrimonio de las personas, lo cual indirectamente también repercute en la ejecución, ¿no? Porque si vos trabas una medida cautelar, es un paso previo a ejecutar coactivamente una deuda. Entonces, ya digamos, la Corte te lo está bloqueando de raíz a esa facultad, entre comillas, que tiene la AFIP o ARBA en la provincia de Buenos Aires de trabar medidas cautelares unilateralmente. Está claro que si no puede trabar una cautelar, menos se puede quedar unilateralmente con tu casa, con tu auto o con tu bicicleta. Entonces, Intercorp deja bien claro que esto es anticonstitucional por donde se lo mire. Y Ángel Estrada salva, digamos, un poco la misión jurisdiccional, sometiendo a revisión todas las decisiones de algún tribunal o juzgado de tipo administrativo u órgano de control, o mismo los tribunales de disciplina de los colegios profesionales, que también emiten decisiones revisables por la justicia en lo contencioso administrativo. Bien, sigamos adelante. Hasta acá con jurisdicción. Creo que más o menos pudimos entre todos y todas conversar estos aspectos centrales, que nos va a ayudar después a estudiar a fondo la jurisdicción. Ahora pasemos a la competencia, porque la competencia también tiene múltiples acepciones según los libros que agarremos y según la materia en la que estemos parados. Pero en procesal también tiene un significado preciso, que no tiene nada que ver ni con la jurisdicción, o en realidad sí tiene que ver porque están relacionadas, pero digamos no se superponen, no tienen un ámbito donde en algún punto se crucen o se pisen. Digamos, son conceptos relacionados, pero completamente interdependientes. Son diferentes cosas que se relacionan entre sí. La competencia no es una medida de la jurisdicción, como por ahí dice Palacio. Esto Palacio lo tiene claro, digamos, pero tiene ahí como una frase poco feliz. Tampoco es un recorte de jurisdicción. No, no, no. La competencia, chicas, ustedes podrían verlo como una regla de división del trabajo entre jueces. Esa sería la manera más simple de ver a la competencia. ¿Por qué? Y esto lo dice el maestro Alsina, un libro que tiene ya varias décadas, pero no por eso menos vigente. Dice algo así como que idealmente podría haber un juez que resuelva todos los conflictos, porque así como hay un gobernador que está en toda la provincia, también podría haber un solo juez, ¿por qué no? Pero dice que esto sería bastante impráctico, ¿no? Porque primero la distancia, después supondría una suerte de juez que sabe todo, ¿no? Porque cada materia después tiene sus especialidades y sus vericuetos. Entonces, ¿cómo es? Es sabio en penal y es un maestro de civil. Tampoco cierra. Otro inconveniente sería el tema de los grados y la revisión de las sentencias. ¿Cómo haríamos para revisar sentencias si hubiera un solo juez que conozca todo? Entonces dice, bueno, hay serios inconvenientes prácticos y digamos que motivos de especialización y de distancia sugieren la existencia de múltiples órganos, ¿no? Y ahora, como nosotros tenemos el artículo 18, y obviamente estamos condicionados por la garantía del juez natural, si vamos a dividir el trabajo entre los jueces, tendría que ser conforme a una regla objetiva y creada con anterioridad al hecho que da motivo al problema o a la causa. Y ahí aparecen las reglas de competencia, para ver en definitiva cuál va a ser el órgano judicial que va a tomar el caso y que va a ejercer la jurisdicción en el caso concreto. Entonces tenemos a la jurisdicción como una función de la República.
Y la competencia es la aptitud que tiene un juez o jueza para conocer en un caso en concreto. Y eso va a ser mediante reglas que van a distribuir el trabajo entre los jueces y juezas. Nada más ni nada menos que todas las que tenemos en el código. Ahora, ¿por qué hago esta diferencia tan tajante entre jurisdicción y competencia? Porque todos los jueces tienen jurisdicción. Todos los jueces y juezas de la provincia ejercen la jurisdicción, que como todo poder es indivisible. No, a ver, las reglas de competencia no me están atribuyendo la jurisdicción en el caso concreto a un juez y negándosela por completo a otro. No es una regla de negación de jurisdicción recíproca. No, 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 no. Insisto en esta idea. Es una regla de división del trabajo. Por eso es que el juez o jueza incompetente puede eventualmente disponer medidas cautelares. Porque si teóricamente no tuviera jurisdicción, no lo podría hacer. Sería como que la trabe yo, que no, ni siquiera soy juez. Entonces, el código recepta esta distinción que siendo teórica se proyecta sobre la norma. Y me dice que un juez o jueza, aún siendo incompetente, podría disponer de medidas cautelares que salven la urgencia y luego remitir la causa al órgano eventualmente competente, ya sea por el territorio o por la materia. Y de hecho esto funciona así. A ver, si ustedes en la urgencia necesitan traer una medida cautelar en la justicia de paz de Bolívar y después iniciar un juicio de conocimiento en azul, esto puede funcionar perfectamente. Y si el juez de paz no tuviera jurisdicción, no se podría explicar cómo esto podría suceder. En cambio, la razón está en que todos los jueces tienen jurisdicción. Lo que pasa es que las reglas de competencia van a distribuir el trabajo entre los jueces. Van a decir, no, bueno, mire, en realidad este juicio, la materia de fondo, pertenece al conocimiento de los tribunales, de los juzgados de primera instancia en lo civil de azul. Porque el monto es elevado y escapa, digamos, a la competencia del juzgado de paz de Bolívar. Pero no deja de tener jurisdicción el de Bolívar, porque la medida cautelar que disponga ese juez o jueza no solamente va a ser plenamente válida, sino que se proyecta en toda la República, porque esa es otra cosa muy importante, chicos y chicas. La jurisdicción trasciende las fronteras de la provincia. No es que, y acá se la complejizo todavía más, ya veo las caras, es como le tiro una bomba atómica. Fíjense que la jurisdicción no se identifica con el territorio, no es un sinónimo de territorio, no. Cuando las reglas de competencia que distribuyen el trabajo entre jueces determinan que aquel que va a conocer una cuestión lo va a hacer hasta la sentencia definitiva, después las fronteras se desdibujan. Esto en virtud del artículo 7 de la Constitución Nacional, que habla de la validez de los actos y de las sentencias en toda la República. Entonces, la cautelar que disponga, volviendo al ejemplo nuestro, ¿no? La cautelar que dispone el juez de paz de Bolívar puede ser aplicada en todo el territorio nacional. Imagínense la traba de un embargo sobre un auto que está en circulación y ahora está en La Pampa. Entonces, lo que haría el juez de paz de Bolívar es, sin perjuicio de que la competencia de este juicio pareciera ser civil y comercial, a tramitar ante los juzgados civiles del Departamento Judicial Azul, atento a la urgencia, dispóngase el embargo de este camión, no sé, Scania modelo tal, para lo cual libre ese oficio al juzgado, no sé, tal de La Pampa, para que preste su colaboración a los efectos de trabar la medida. Entonces, así funciona el sistema. Jurisdicción no se identifica con territorio. Es una función de la República. Una vez que el juez asume esa jurisdicción, la ejerce de manera plena. Y si eventualmente no fuera competente, lo que debe hacer es decir, bueno, no, miren, yo acá me voy a declarar incompetente de oficio y, digamos, larga el paquete. Pero todos los jueces tienen jurisdicción. Y esto es lo que explica un poco
que todos puedan trabar medidas cautelares, que esas medidas cautelares trasciendan los límites eventualmente de su juzgado y de la provincia. Fíjense lo que pasa, chicas, con otro tipo de sentencia, como por ejemplo la declaratoria de herederos. Si ustedes inician un sucesorio, ya sea en el Juzgado de Paz de Bolívar, o en Azul, o en el departamento judicial que sea, se emite una declaratoria de herederos, y esa declaratoria es válida en todas las provincias. No es que yo tengo que sacar una declaratoria en Córdoba, otra en San Juan, otra en Tucumán. No, no, no. Una vez más, artículo 7 de la Constitución Nacional. La validez de las sentencias en toda la República. Entonces, en el reparto de funciones, digamos, que hay adentro del Estado Nacional, cuando un juez tiene la jurisdicción, se acaban las fronteras, no hay distinción entre provincias, no hay distinción entre departamentos judiciales. La DH se aplica en toda la nación, la sentencia de bancarrota o de quiebra también, las medidas cautelares se pueden trabar en toda la República con solo librar un oficio. Lo otro es colaboración entre jueces, que es la famosa ley 22.172. Fíjense que esa ley habla de colaboración entre tribunales de la República. No habla de que, bueno, de onda el juez de Tucumán te hace la segunda para trabar un embargo. No, no, no es nada de onda, no, no. Esto es colaboración entre jueces. Un juez de otra jurisdicción, de otro departamento judicial, colabora con el otro. Un juez de otra provincia colabora con su colega emisor, ya sea de la cautelar o de una sentencia definitiva, o sea, de lo que sea. Y así, digamos, termina de cerrar todo el sistema diseñado por el artículo 7, en conjunto, obviamente, con todo el resto de normas que hacen el reparto de competencias. ¿Se entendió más o menos hasta acá, chicas? Tenemos la competencia, la jurisdicción es una función, es un poder. Que básicamente consiste en dirimir controversias con la fuerza de la cosa juzgada y susceptible de ejecución mediante coerción, mediante la fuerza pública. La competencia es una aptitud que tiene determinado juez o jueza para conocer un caso concreto. Y esas reglas de competencia funcionan como reglas de división del trabajo entre jueces y juezas. Pero la jurisdicción no se identifica con el territorio y todos los jueces tienen jurisdicción aun cuando sean incompetentes para el caso concreto. Primera división en competencias que ustedes tienen que dominar y es la más importante de todas. Justicia federal de justicia local. Es la más importante, chicas. Yo a veces veo que en las mesas libres, cuando hablamos de distribución de competencias, automáticamente van de una, digamos, a la distribución por territorio o por materia. Pero la más importante es distinguir el fuero federal de la justicia local. La justicia local, o de derecho común, chicas, es la del 75, inciso 12. Civil, comercial, quiebras, navegación. La otra, la del 116 o 7, no me acuerdo. 116, 117, en virtud de la primacía del derecho federal. Artículo 31, si no me falla la memoria. Entonces, por eso es que es la división más importante. Además, es la única incompetencia que puede ser declarada de oficio en cualquier estadio del proceso. El resto se resuelve con un incidente previo, digamos, a la traba de la litis. O mejor dicho, antes de entrar al juicio de conocimiento. Pero la competencia federal se puede declarar en cualquier estado del proceso. Si salta la ficha de que es federal, el juez de provincia dice, chicos, yo soy incompetente, y remite actuaciones. Lo mismo que el juez federal, cuando se da cuenta que la cuestión es de conocimiento de la justicia local, automáticamente se declara incompetente. Es la única que puede declararse en cualquier estado del proceso. Obviamente que después hay que ver no solo la Constitución, sino las leyes federales, ¿no? Todo lo que tiene que ver, bueno, hay un montón de leyes que establecen la competencia federal, pero las más conocidas son contrabando, emisión de moneda, comercio interjurisdiccional, delitos que tienen que ver con la falsificación de moneda, no sé si ya lo dije. Después hay competencia del fuero federal en razón de las personas, cuando hay distinta vecindad,
cuando hay un cónsul, cuando hay un embajador. Obviamente todo lo que tiene que ver con pretensiones contra el Estado Nacional, estamos hablando de la AFIP, ANSES, el mismo Poder Ejecutivo Nacional, etcétera. O sea, hay un montón de leyes que establecen la competencia federal por materia y obviamente en razón de las personas que están involucradas también. Mucha casuística, eso después tienen que verlo bien fino en el libro. Todo lo demás es de derecho local. Así que esa, digamos, es la primera gran división. Después no tiene, digamos, mucho misterio. Las competencias por materia están divididas en laboral, civil y comercial, familia, contencioso administrativo y obviamente penal. Nosotros no lo vamos a ver porque es otra materia. Pero pasa por ahí, digamos, no tiene mucho secreto. Guarda que civil y comercial es lo mismo, no hay civil y comercial como hay en capital. Es civil y comercial. Después, territorialmente estamos divididos en departamentos judiciales, la provincia de Buenos Aires. Hay 21, con una cabecera departamental y después con juzgados de paz en las localidades del interior. Después tenemos... Por grado hay juzgados de primera instancia en lo civil y comercial y después hay cámaras de apelaciones. Hay una cámara por departamento, obviamente en la cabecera. Cámara de Azul, Cámara de Bahía Blanca, Cámara de Dolores, Cámara de Mercedes, Cámara de La Plata, Cámara de Junín y así. Y digamos, en instancia extraordinaria tenemos la Suprema Corte. Después, bueno, los juzgados de familia, la alzada es la Cámara Civil. Eso recuérdenlo. La Cámara Civil y Comercial es de familia también, aunque no lo diga expresamente. O sea, lo dice la ley. Digamos, el nombre del órgano no lo dice, porque dice Cámara Civil y Comercial, pero conoce también en alzada de la materia familia. Bien, chicas. No vamos a ver cuestiones de competencia, para eso yo les dejé un video del profesor Toribio Sosa, que lo expone impecablemente, además él es juez, el juez camarista, ahí en Trenquelauquen, así que ese se los dejo para que después ustedes lo miren. Funciones o atribuciones de los jueces, tampoco me voy a detener mucho, porque eso está bastante claro en el libro y en el código. Básicamente tiene 3 tipos de atribuciones. Tiene, digamos, una función decisoria, que es la que analizamos recién, dirimir controversias, con la fuerza de la cosa juzgada y coercibles. Pero después tiene facultades de corte disciplinario, que son las del artículo 35, y tiene facultades instructorias y ordenatorias, que son las del artículo 34. Pero bueno, eso, insisto, que se los dejo para que ustedes después lo lean con un poco más de tiempo. No dejen de ver también la ley orgánica del Poder Judicial, que eso ya lo dijimos, pero no está más recordarlo, y la ley de Ministerio Público también, porque en provincia el Ministerio Público es parte del Poder Judicial. Vieron que en el régimen de nación es un órgano extrapoder, separado tanto de la administración como del Poder Judicial, pero en provincia forma parte del Poder Judicial, el Ministerio Público, con sus 2 ramas, de la defensa y el Ministerio Público Fiscal. Jorge. Ahí tengo una duda, pero Dime. porque yo primero entiendo bastante bien la ley del Ministerio Público en lo que hace a materia penal, entonces es como que la defensa está bien delimitada, pero en materia civil, por ejemplo, los abogados, cuando se litiga, digamos, sin gastos, en ese caso, ¿no son del Ministerio Público los defensores o sí? Depende, en realidad lo que dice el código es que obtener el beneficio de litigar sin gastos te habilita a solicitar la asistencia gratuita de un defensor oficial. Pero solo si querés. Si te conseguís un abogado particular, te va a patrocinar también. Le vas a tener que pagar, obviamente. Pero digamos, son instituciones que están relacionadas, pero no van necesariamente de la mano. Insisto, el beneficio te faculta a
pedir la asistencia gratuita de un abogado o abogada del Ministerio Público. Pero tranquilamente podés tener un abogado particular. Claro, sí, Contratado sí, yo eso, particularmente. pero pertenece al Ministerio Público, entonces, el Sí, abogado. sí. Mira, para relacionarlo con lo que vos dijiste de penal. El Ministerio Público tiene dos grandes ramas, por eso dicen que es un órgano bifronte. Tenés el Ministerio Público Fiscal, que es, digamos, la que ejerce la acción pública penal, y a su vez es de, digamos, de control de la legalidad, por eso que también tiene funciones en la justicia civil, como por ejemplo intervenir en causas de consumidores y usuarios. Actúa como fiscal de la ley, emitiendo dictamen antes de cualquier tipo de sentencia interlocutoria o definitiva en materia de consumidores y usuarios. Y la otra gran rama es la del Ministerio Público de la Defensa. En ese sentido hay defensorías penales y después hay defensorías de familia y hay defensorías civiles que en realidad engloban civil, laboral y contencioso administrativo. O sea, la civil, digamos, como multifuero. Entonces vos tenés varios tipos de defensores. Tenés digamos, un problema de familia, vas a ver a un defensor oficial de familia, que es el que te toca en turno, ¿eh? No es que vos vas y le tocas timbre en la... No, te acercás a una defensoría general y te asignan defensor oficial. Después hay que ver si te toman el caso o no, porque tienen criterio de selección. Y si te toman el caso, seguramente también te tramiten el beneficio de litigar sin gastos. Pero digamos, según el fuero que vos necesites, te van a asignar una defensoría diferente. Gracias, profe. Completamente gratuito, no hay que poner nada ahí, ¿eh? Completamente gratis. Insistimos en que hay que ver los criterios de selección, porque imagínense que están tapados de laburo. En las localidades donde hay juzgado de paz, hay defensores ad hoc, como le llaman, que son abogados de la matrícula que se anotan en una lista y son sorteados de esa lista para defender a personas carentes de recursos, y el estipendio se lo paga el Ministerio Público. O sea que el día de mañana ustedes se pueden anotar en el listado del Ministerio Público para trabajar ahí en Bolívar y les sortearán pupilos que les tocan aleatoriamente. Y después la paga de eso se las da el Ministerio Público. O sea, obviamente no le pueden cobrar a la persona, ¿no? Que esa, digamos, se la defiende sin cargo, pero el sueldo, o mejor dicho, el honorario se los va a pagar el Ministerio Público. Y en el Está caso bueno. de eso, ¿de qué fuero estamos hablando? ¿De cualquier fuero? No. Cualquier fuero, sí. Familia, laboral, penal, todo. Sí. Cualquier fuero. Sí. Sí, los defensores de las localidades del interior son multifuero. Bien. ¿Qué más? Déjame pensar. Le decía, bueno, los problemas de competencia remitimos, y las facultades y poderes del juez también. Repetimos que son decisorias, instructorias y disciplinarias, que tienden a mantener el orden en las audiencias y en el ámbito del tribunal. Después tienen también algunas funciones de corte administrativo, que es la de básicamente gestionar el juzgado, ¿no? Siempre se dice lo mismo, el juez en Argentina está atrás de la sentencia y está atrás del papel, de los empleados, de la tinta y de que no se caiga la pintura del cielo raso. Todo está en cabeza del juez o de la jueza.